Escuchas Noticias CNR. Amigos y amigas de la red CNR, bienvenidos otra vez en esta oportunidad para abordar un tema de importancia, la mirada a nivel nacional con lo ocurrido hace 5 años de lo que fue este terrible enfrentamiento en la Curva del Diablo en Bagua. Y el juicio oral para 53 procesados recién han comenzado el día 14 de mayo y para conversar al respecto estamos con Marlene Castillo. Ella es una voluntaria que está apoyando a la Comisión Especial de los Pueblos Aguajún y Huampis, ya que gran parte de los que han sido inculpados son también líderes indígenas de estas comunidades, de estos pueblos. Marlene está con nosotros, ella ha estado presente en esta apertura del juicio. Marlene, bienvenida. Saludos a todos los oyentes, estoy acá a su disposición. Marlene, como primera reflexión, ¿por qué han pasado 5 años? ¿Te parece esto justo? Mira, han pasado 5 años donde no hay una sentencia sobre las responsabilidades militares y donde no se ha abierto juicio a los responsables políticos. Son 5 años en que en diferentes grados ha sido recortado el margen de libertad personal de cada uno de los 53 procesados. Son casi 5 años en que las comunidades han estado apoyando para que puedan dirigirse, transportarse a hacer las firmas que les exigen las comparecencias simples. Casi 5 años que estaba detenido Feliciano Caguasa y también el caso de 2 indígenas con arresto domiciliario. Justicia que alivia y marca un ambiente de impunidad para los responsables políticos y militares de los sucesos de violencia. Exactamente. Lo que ahora también se está viendo es que al final los procesados solamente son civiles cuando el hecho en realidad tiene responsabilidad sobre diversas autoridades, de las autoridades políticas hasta también militares, porque esto ocurrió, como hemos dicho, un enfrentamiento lamentable porque se dio una orden de desalojar, ¿no?, de reprimir esta protesta en defensa de la Amazonía que estaban haciendo pues los líderes indígenas, y al final, que cobró la vida de 33 personas, hay un desaparecido también, pero hay que decirlo así, el proceso solamente es con los civiles y con los líderes indígenas. ¿Qué ha pasado frente a esto? Sabemos que también se ha pedido que se involucren pues a todos los responsables, pero ¿qué han dicho desde el inicio de la apertura del juicio? Sí, una de las cosas que ya que es tan preocupación y que debe ser un objeto de análisis y también de movilización en la opinión pública es sobre el hecho de que la Sala Penal y de Apelaciones del Juicio Oral, cuyo presidente es Gonzalo Sabarburú Saavedra, esta sala decidió hacer caso a los argumentos del fiscal del Ministerio Público, Edwin Vargas, y del procurador del Ministerio del Interior, Juan Portocarrero, quienes opinaron que no procedente la presencia, el notificar al expresidente Alan García, a los exministros Mercedes Cabanillas, Mercedes Arauz y Ude Simón, y al exdirector de la Policía Nacional del Perú, José Sánchez Farfán. Consideraron que no era procedente y la sala explicitó el argumento señalando que de lo que se trata es de justicia en el ámbito penal y se tratan de delitos puntuales y por tanto no interesa el escenario, porque solicitó el abogado de la defensa de IDL fue testimonios del contexto para esclarecer los antecedentes y las condiciones en que se desarrollan los sucesos a partir de quienes estuvieron en la toma de decisiones. Entonces, el argumento ha sido tan simplón, ni siquiera simplón, porque el presidente señaló que estas autoridades políticas militares no habían estado en el lugar de los hechos, llámese Curva del Diablo, que es el objeto del juicio, ¿no? Y al no haber estado en el lugar de los hechos, no da lugar a que se les presente como testimonios. Cuando la solicitud fue claramente señalada, la justificación, como testimonios de contexto. Quiere decir, no están en el lugar de los hechos, pero sí han intervenido en los sucesos, en los hechos, en el desarrollo, en el despliegue de los hechos. Detrás de estos argumentos, lo que
está diciendo es que se va a utilizar un enfoque restringidamente penalista en el hecho delictivo, sin tomar en cuenta que estos sucesos y esta violencia principalmente fue desatado un hecho de violencia armada de parte del Estado a través de un operativo de desalojo forzado con armamento de guerra, en el cual el operativo ha puesto en riesgo al propio personal de la policía, además de los indígenas, porque ni siquiera habían hecho el reconocimiento completo del Cerro de Curva del Diablo, al punto que desconocían que había un acantilado, un abismo. Por un lado del cerro no podían hacer ningún tipo de retirada sin riesgo de sus vidas. Exacto. Entonces hay acá responsabilidades de diferente orden, empezando por quienes decidieron continuar con el operativo de desalojo armado, a pesar de que el día 4 de junio han decidido todos los grupos de las comunidades a los que consultó, que estaban asentados en la carretera, habían por mayoría aceptado un retiro, pero un retiro digno, por etapas, por turnos a partir del día 5 a las 10 de la mañana, como consta en los testimonios que diera el general Uribe en una primera etapa. Y por eso, Marlene, es importante, bien nos recuerdas en realidad todo lo que sucedió, cuáles han sido los pormenores, y por eso, si la ciudadanía se pregunta por qué hablar nuevamente del caso Bagua, del caso de la Curva del Diablo y de ese lamentable y triste enfrentamiento, es porque queremos que sea justicia. No se puede dejar pasar por alto, pues en realidad todo lo que verdaderamente ocurrió, y porque es posible también, y por eso llamamos a la reflexión, es posible que si esa orden no se hubiera dado, no estaríamos viviendo toda esta terrible realidad donde hay todavía muchos hermanos y hermanas indígenas, familiares, que están esperando cuál va a ser el resultado de esta justicia peruana que esperamos actúe como lo dicta su nombre. Marlene, avanzando un poquito más en este análisis y en esta reflexión, tampoco se tuvieron pues todas las condiciones necesarias para ofrecerles un trato justo, porque no estuvieron los intérpretes, ¿verdad? Sí, acá ha habido violación de un principio constitucional que está en los derechos, en el primer capítulo, ¿no? Yo justo me puse a revisar las normas de la Constitución que estaban en relación a esto, y precisamente ahí dice que el derecho de los pueblos indígenas, entiéndase, es el derecho a un intérprete. Entonces, no puede ser que el día 14 de mayo, en que asisten los 53 procesados, estimo que hay alrededor de 30 indígenas aguajú-guantí, no es posible que se haya desarrollado el proceso como si fuera un proceso entre hispanohablantes, que nos entendemos, nos comunicamos. No hubo intérprete, o sea, en la sala se entendía muy bien la parte que acusaba, defendía el Estado con la sala, y la parte de los abogados de la defensa. Los que conversaban entre ellos se miraban, y al inicio con un tremendo temor y con mucha tensión, sentados en todo esto, tratando de entender hacia dónde llevaba el argumento, eran los indígenas aguajú-guantí. Cuando la abogada de SEAS, Katia Pinedo, en 2 oportunidades solicitó el intérprete, la respuesta fue: no lo hemos previsto para esta primera sesión, pero sí aseguraremos que a partir de la siguiente sesión esté. Lo que debió decir el presidente de la sala fue decir: hemos cometido una falta. Exacto. Admitimos y pedimos disculpas de no haber asegurado el derecho de intérprete. Esto ha sido de muy mala seña, más aún cuando el presidente de la sala comienza a preguntar: ¿cuántos de acá saben hablar en castellano? Levanten la mano. Increíble. Realmente con ese gesto lo que hacía era desnudar, visibilizar que no sabe la diferencia entre hablar castellano para los asuntos instrumentales y otro es comprender a través del castellano los mensajes, los contenidos de esta cultura hispanohablante, de esta cultura oficial dominante.
Sí. Marlene, avanzando en esta reflexión y en un contexto en el que nos encontramos, el contexto mundial, tú sabes, del impacto del cambio climático, y teniendo en nuestro país, el Perú, una gran parte de esa Amazonía, que es considerado pues un casi patrimonio mundial, porque hay que defenderlo, es como el pulmón del planeta. ¿Qué te parece eso, no? En esta coyuntura, ¿es coherente que el Estado hoy, que estamos afrontando este juicio, enjuicie más bien a protectores que están defendiendo la Amazonía? Hablando de la cosmovisión ya de por qué a veces hay este tipo de protestas en nuestra Amazonía, ¿no? Mira, Juana, yo creo que acá hay una reflexión bien importante que hacer, que no estamos ante cualquier conflicto socioambiental, tal como está definido en los informes de la Defensoría, ¿no? Es un conflicto alrededor del uso, ocupación, conservación de los recursos naturales. Principalmente es un conflicto cultural, entre visiones, prácticas, estrategias y apuestas culturales. Y creo que eso es bien importante. Sí. Si este juicio lo enfoca como delito de personas, no está entendiendo que a quienes está acusando no solo son personas, son partes integrantes de comunidades y de pueblos indígenas cuya comprensión, cuya base material y espiritual está sustantivamente casada, matrimoniada con la conservación y gestión sostenible del bosque amazónico. Con esto no estoy diciendo que todos los indígenas defienden la Amazonía, lo que estoy diciendo es que, primero, la Amazonía se ha conservado, porque son estos pueblos indígenas los que lo han conservado. Nosotros tenemos esta fortaleza para resistir, salir adelante frente al cambio climático como humanidad y como país. Exacto. Porque esta Amazonía es la que han conservado y tienen altos conocimientos avanzados los pueblos indígenas. Se los debemos a ellos. La naturaleza no es un instrumento, no es un recurso, no es un medio al que hay que explotar hasta donde se pueda y mercantilizar hasta donde se pueda y con una visión de ganancias cortas y, hay que decirlo claramente, también asociado a una tendencia política de corrupción, ¿no? Hacer ganancias privadas con funciones públicas. Entonces, lo que nosotros tenemos al frente es un conflicto cultural. Si la sala penal no entiende, no comprende los razonamientos, los sentidos de la cultura, ha entrado en conflicto con una cultura extractivista, mercantilista, y con políticos que han sido los abanderados para que esto se imponga, entonces ahí vamos a tener dificultades. Van a tratarlos como cualquier delincuente, no los van a tratar en la dimensión que tendrían que tratarlos. Detrás de este proceso judicial, la trascendencia de este proceso judicial no está solamente en que si se hace justicia o se hace injusticia, sino que detrás de este proceso judicial también está el que se resista, se ponga un límite o se desbarate, se desate un proceso depredador centrado en la extracción a través de petróleo, a través de mega hidroeléctricas en los ríos Marañón, Inambari, etcétera, en donde lo que se va a hacer es destruir precisamente los ecosistemas y la alta biodiversidad que albergan de esta gran fortaleza que tenemos por concentrar no solo biodiversidad, ellos captan CO2 y emiten, liberan oxígeno, que es clave. Entonces es un recontrasentido el estar apostando, además de manera autoritaria y con discriminación étnica, cultural, como si estuviéramos hace 500 años, tomando decisiones políticas como las que tomaron en el gobierno de Alan García y que se ha continuado, tratando de hacer de este juicio un juicio de escarmiento, un juicio emblemático para decir de acá cualquier protesta o movilización en defensa de la Amazonía y de sus derechos va a ser tratado con esta dureza. Exacto. Como lo has dicho, Marlene, entonces queda muy claro, queda en manos de las autoridades es saber qué intereses de fondo en realidad se están defendiendo, como tú bien lo has remarcado, y que eso es lo que está sobre la mesa en este momento también a la hora que se inicia este proceso, que como decimos, no nos parece justo haber esperado 5 años. Hay familiares que están acompañando, llegan hasta Bagua, sabemos que no es fácil llegar, están acompañando a sus familiares que son procesados y les han dicho que ese día pues al final no inició el proceso
proceso, no habían las condiciones, no estaban los intérpretes y hay que volver a regresar el día lunes 26 nuevamente. ¿Qué otras reflexiones, ya para cerrar, Marlene, frente a todo esto y tú que has presenciado este 14 de mayo el inicio del proceso? Sí, yo quiero insistir en este concepto de comprensión cultural. Entonces, tomado en cuenta las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, ¿no? La Defensoría dijo, dediquen una sala exclusiva. No se tiene sala exclusiva, lo que se tiene, como ha informado el presidente, ellos tienen carga procesal ordinaria que atender, entonces van a tratar de tener 3 sesiones a la semana. ¿Qué significa eso? Que los 53, incluidos los de Santiago, de Huampam y de Cenepa, tienen que venir todas las semanas. Cada pasaje, estamos hablando de 250 soles solo en pasajes por cada uno de ellos. Y gracias a la atención humanitaria de la iglesia de esa zona es que tienen dónde dormir, dónde comer y sentirse alojados, sentirse de alguna manera amparados. Entonces, ¿qué tipo de tratamiento? No se están dando cuenta, o si no se dan cuenta del atropello que hacen, lo que están haciendo es polarizar, es maltratar. Yo espero que la Defensoría se pronuncie frente a esta situación y presione, ¿no? Bien, Marlene, importante haber podido compartir contigo, tú que has estado ahí de manera presencial en este inicio del proceso. Sabemos que vas a seguir acompañándolos también, seguramente nos vamos a mantener en comunicación, y a los ciudadanos, ciudadanas que nos escuchan a nivel nacional, es un deber estar al tanto de este proceso que en realidad involucra a la justicia de nuestro país para con nuestros hermanos, lo que se pide, lo que pide la ciudadanía, diversas organizaciones que también están haciendo el seguimiento, es que se desarrolle un proceso justo, que se exponga la verdad de los hechos, que no se actúe políticamente ni defendiendo intereses de nadie. Eso es lo que se pide, respeto y sobre todo defender el derecho de nuestros hermanos y mujeres, hombres y mujeres indígenas. Marlene, te agradecemos. Bueno, sí, dime. Sí, yo olvidé 2 cosas. Gestos importantes que se dieron, que si no se hubieran dado, no estaríamos hablando en condiciones de paz. Los que no habían ido a declarar reos ausentes, que fueron 5, no se les dio orden de detención, les hicieron su declaración de ley y pasaron a ser incorporados con comparecencia simple. Entonces, eso, entre ellos Merino Trigoso, ¿no? Entonces, esto fue, de no haberse dado, créeme que estaríamos en una situación de conflicto latente alrededor del juicio, ¿no? El punto es que por fin se hizo relativa justicia, pero justicia, a Feliciano Caguaza, 59 meses detenido, con lo que es la cárcel además para un indígena, y le dio arresto domiciliario, ¿no? Entonces eso dio gran alegría a todos los que estaban ahí. No tienes idea, de una tensión se pasó a los abrazos. Bien. ¿No? Y lo último, 4 indígenas ausentes que han sido declarados reos ausentes, pero la sala ha decidido que si se presentan en la próxima audiencia, se les toma su declaración de ley y se anula la orden de detención. Entonces yo convoco a quienes conocen a estos 4 indígenas para que se puedan presentar y ponerse a derecho. Marlene, muchísimas gracias. Estos últimos datos que nos das nos indican que vamos con fe y esperanza, porque eso es lo último que se pierde, y la importancia de tener este tema vigente a través de los medios también, cuán importante es para poder hacer esos llamados de atención y esas alertas, y para que también ayudar, ¿por qué no?, a las autoridades, muchas veces personas que de repente no conocen exactamente estas cosmovisiones, ayudarles a indicarles que deben informarse y que los procesos deben también tener ese tipo de inclusiones, ¿no?, para hacer un trato justo con, en este caso, los procesados, los 53 civiles, entre ellos un gran porcentaje, unos 35, que son líderes indígenas entre Huampis y Aguajuns. Marlene, muchísimas gracias, mucha fuerza en realidad para que sigas el proceso también, seguiremos en contacto seguramente, y bueno, por tu dedicación también nuestro reconocimiento. Abrazos a ti y a tus oyentes. Bien, amigos y amigas de la red CNR, hemos estado con Marlene Castillo. Ella es voluntaria, está apoyando a la Comisión Especial de los Pueblos Aguajún y Huampis en este proceso del juicio oral del caso La Curva del Diablo en Bagua. Muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad. Escuchas Noticias CNR.